Hola, hola. Hola. Buenas noches, Yadiel Miranda, ¿cómo me escucha? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, licenciado. Se le escucha con claridad. Perfecto, la imagen de la ayuda está nítida. Está nítida, licenciado. Ya, perfecto. Esperamos mientras van ingresando, por favor. Está bien. Sí. Bueno, estamos exactamente 3 estudiantes, algo raro. No sé qué ha pasado, no están todos. Pero vamos a dar inicio, ya están ingresando. Cinco estudiantes. Bueno, muy buenas noches, señores estudiantes. Tengan ustedes. El día de hoy vamos a desarrollar una unidad de enseñanza complementando a lo que viene a ser el proceso de los métodos científicos. Vamos a ver los métodos científicos especificando los métodos teóricos y los métodos empíricos. Y quiero partir
con un pensamiento de Joel Artigas, ¿no? Que decía dentro del contexto de la educación, no hay mejor educador que el que cree en sus alumnos, ¿no? Y esto es importante. A veces nosotros pensamos de que ustedes como estudiantes se pasan, estudian, se esmeran y resulta que en las pruebas no es así. Existe bastantes fallas, errores, ciertas situaciones de las cuales, bueno, a veces hay que meditar, analizar para ir mejorando. Señores, la educación nunca debe parar y el conocimiento peor aún, porque va dentro de lo que viene a ser el proceso de relación en el contexto de la vida, del diario vivir que ustedes a futuro van a tener cuando ya egresen y sean ingenieros comerciales y otros también sean licenciados en Derecho y Ciencias Jurídicas. Con esto doy inicio a esta unidad de enseñanza. Y vamos a ver, ¿no?, la definición de la metodología de la investigación científica. Dicen bien claramente, la metodología de la investigación científica se define como una ciencia que aporta un conjunto de métodos, categorías, leyes y procedimientos que van a garantizar la solución de los problemas científicos con un máximo de eficiencia. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a analizar, ya tienen más o menos definido, identificado lo que es su problema a desarrollar dentro del contexto de la investigación. Y ese problema lo tienen que ir visualizando bajo un método bibliográfico que les dé información, les dé aspectos conceptuales de conocimientos y los categorizan dentro de un estándar de necesidades, como también, dependiendo de esas características investigativas que ustedes tengan, desarrollen ciertas normativas legales y procedimientos que garanticen, ¿no?, la solución de ese problema que ustedes han planteado como un hecho y una necesidad para mejorar el ámbito social. Álvarez nos decía, dentro de esa definición metodológica, que es la ciencia que estudia el proceso de la investigación científica. Por eso, un método científico, señores estudiantes, lo estamos viendo desde dos perspectivas: el método científico teórico y el método científico empírico. ¿Por qué vemos bajo esa perspectiva? Porque el método científico teórico establece una reminiscencia y necesidad conceptual de conocimientos históricos y lógicos que se han ido pasando. Por decir, mi problema es ver que una empresa mejore su producción o su calidad de producto. Pero para eso tengo que hacer una relación de estudio y análisis histórico y lógico. ¿Para qué? Para yo poder visualizar en qué meses estaban mal, en qué meses han producido más, cuál ha sido el de mejor calidad. Entonces, bajo esa metodología investigativa, histórica y lógica, voy a poder identificar un parámetro de ascendencia, crecimiento y de decrecimiento para poder ver los errores, para poder ver las situaciones acertadas. Voy a desarrollar en el método teórico la inducción, que voy a partir de lo general, de lo particular, o de lo general a lo particular. O también el método deductivo, de lo general a lo particular. Voy a hacer el análisis. ¿Qué es el análisis? Hemos dicho de que es la descomposición en sus partes para poder establecer una síntesis informativa, evidenciada en conceptos realmente aclarados y reales que me den el contexto y el concepto de lo que yo quiero interpretar, conocer, determinar. O entramos en esa modelación de un enfoque sistémico que establece pues una relación dogmática, epistemológica
de conceptos que nos van a enseñar y nos van a hacer ver ciertas acciones conceptuales. Dentro del método empírico, cambia. Ya vemos la observación directa, donde nosotros no nos metemos, sino observamos cómo es la acción de los trabajadores, cómo es el trato a los que compran ciertos productos, cómo es la situación del desarrollo de la relación de la parte administrativa con los que desarrollan los productos. O vamos a ver en el ámbito empírico las entrevistas que se van a dar al campo administrativo, al campo operativo y a la población para ver si realmente el producto les gusta o necesita alguna mejora. O también encuestas que vamos a lanzar para ver, ¿no?, cuál es la acepción del producto, para tener criterios del usuario. Y ahí entramos en métodos matemáticos y estadísticos, ¿no?, donde podemos analizar porcentualmente toda esta reminiscencia de información. Asimismo, dentro de los niveles del conocimiento, tenemos el nivel empírico y el nivel teórico. Ya hablando en esa conceptualización del nivel empírico, podemos decir de que es pues el conocimiento que se obtiene mediante la observación que ha hecho el investigador, la medición de esa observación, desde cuántos hasta cuántos, y el experimento científico que le va a permitir caracterizar el objeto de estudio. ¿Qué implica? Si yo, por ejemplo, a la población le digo, ¿le gusta la calidad del champú que se ha implementado con el aloe vera para que ayude al crecimiento de cabello? Y muchos dirán sí. ¿En qué porcentaje? Ya voy a poder ver si hay mayor aceptación de ese tipo de champú, por decir, para la empresa. Dentro de los aspectos teóricos, hablamos de conocimientos que permiten explicar la esencia de los hechos y a la vez elaborar teorías sobre la base de determinadas leyes que están regularizadas y establecidas bajo tendencias de ciertos comportamientos. Tampoco nosotros no podemos establecer una manifestación de un objeto de estudio. Tenemos que regirnos a esas normativas. Asimismo, la clasificación de los métodos, como les digo, está en dos aspectos: en métodos teóricos y métodos empíricos. Los teóricos, ¿qué nos permiten? Revelar las relaciones esenciales de ese objeto de investigación. O sea, nos permiten visualizar con mayor claridad esa situación de lo que es el objeto de la investigación, lo que yo voy a interpretar. Mientras que el empírico simplemente es una explicación de las características fenomenológicas del objeto. O sea, donde ya explicamos bajo ciertas conceptualizaciones esa fenomenología de ese problema planteado bajo un objeto investigativo que estamos tratando. Los métodos científicos, por ejemplo, dentro de lo que establece el método teórico y el método empírico, nos dice claramente: el método teórico establece un análisis, que es la descomposición en sus partes del concepto, y una síntesis, un agrupamiento escalonado de esa conceptualización para poder determinar con exactitud la fuente de información que tenemos, bajo un proceso deductivo o un proceso inductivo. Deductivo de lo general a lo particular e inductivo de lo particular a lo general. O también el hipotético deductivo. El hipotético deductivo que parte de ciertas soluciones planteadas que nosotros en nuestra investigación establecemos mediante la famosa hipótesis. Porque la hipótesis no es más que una solución posible a nuestro proceso investigativo, a nuestro desarrollo investigativo. Y esto puede estar dado mediante la deducción controlada de reminiscencias conceptuales
bajo, puede ser hechos históricos que pueden darse bajo una relación investigativa transversal, longitudinal, como también transversal de una sola gestión. Mientras que el método empírico nos da la observación, lo que vemos, lo que observamos, su medición, en qué alcance, y puede ser su experimentación, ¿no? Bajo una solución de un planteamiento que cada uno establece y desarrolla. ¿Ya? Entrando con mayor profundidad a lo que es el método empírico. ¿Qué podemos decir sobre él? Podemos decir claramente de que el método empírico es un método fático. ¿Por qué fático? Porque se ocupa de hechos, fenómenos sensibles, externos, materiales y cuantificables. ¿Por qué? Porque, señores, nosotros cuando vemos un problema, el problema implica pues hechos, implica fenómenos que sensibilizan a la parte interna de ciertas personas dentro de el aspecto de necesidades, como puede ser también en el campo material. Y este aspecto teórico, lo decimos claramente, se vale de la verificación empírica, de poder ver cuán problemático es la situación que se está planteando. Por decirles, hoy en día tenemos que pensar que nuestras empresas han decaído en su proceso productivo. Su índice de crecimiento ha sido mínimo y en otras ha decrecido totalmente, creando lo que llamamos nosotros la desazón en el ámbito comercial, logrando esta establecerse como la bancarrota. Y eso nos pone a prueba, ¿no? Para establecer ciertas soluciones mediante una cuidadosa contrastación por medio de la percepción. Ahora yo pregunto, ¿cómo aperturarían para que una empresa crezca? Alguien me dijo en una clase, pero si podemos establecer fondos económicos de préstamo con un índice de interés mínimo, podría darse. Pero no solamente es eso, hay que también empezar a ver la población a la cual vamos a ofertar nuestro producto. ¿Cuán importante es esto? Porque también la población no cuenta con dinero. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra situación de análisis de investigación? Y así vemos teóricamente que es un autocorrectivo progresivo que nos considera sus conclusiones que van infalibles o finales. Además, este tipo de investigación teórica está abierta pues a la incorporación de nuevos conocimientos y procedimientos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque empíricamente nosotros ¿qué hacemos? Establecemos hechos de acuerdo a las circunstancias y características. Que estas pueden ser sensibles, sí. Que necesitan verificación, sí. Y hay que poner a prueba pues nuestras soluciones, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios del método empírico? El criterio de verdad, ¿no? Es importante porque se acepta como verdad todo aquello que resulta verificable en la realidad, ¿no? Lo que les dije. Yo puedo producir en cantidad, pero ¿tendré el mercado asegurado de la venta? Por eso ahí viene lo que encontrar el método empírico que busca. Busca verdades universales y leyes universales. Tampoco yo puedo agarrar, prestarme y producir y no tener un mercado donde ofertar, ¿no? Y desarrollar mi venta. Por eso es importante, es necesario la investigación. Tipos de métodos empíricos que tenemos en la investigación. El método experimental, donde desarrollamos ciertas interrogantes a la población
para que la población, en base a esas interrogantes, a esas incógnitas, nos dé una respuesta y nosotros podamos contrastarla y analizar y determinar una solución. O también tenemos el método de la observación, ese método donde el investigador va a tener que ver cuál es la situación que se está planteando en la elaboración del producto. El producto está mejorado, su costo es mínimo, va a ir de apoyo a la sociedad. Esa es la observación. Y el método de medición, ver hasta dónde se puede lograr. Por decir, de un 100% llegaremos a un 80% o no lo podremos hacer. Luego tenemos el método descriptivo, que establece una reminiscencia de relación de hechos que se han planteado y que las vamos a ir analizando poco a poco para poder ver cuál es la situación que se ha visto de la empresa, ¿no? O el método comparativo, ver otra empresa con la que existe, la que estamos estudiándola, para ver qué mejoras ha tenido esa y poder contrastarla para que esta otra también mejore. O el método causal. Dentro del método experimental, consiste pues en exponer al fenómeno de estudio, a esa situación que estamos analizando, bajo condiciones que permitan revelarnos ciertas características fundamentales y sus relaciones esenciales, ¿no? Esto, ¿cómo hacemos? Aislando el fenómeno, el problema y las propiedades que estudian, ¿no?, de la influencia, o reproduciendo al fenómeno de estudio en condiciones controladas. También modificando las condiciones bajo las cuales se tiene, ¿no?, lugar el proceso fenómeno que se estudia. Tenemos el método de la observación. Si ustedes ven el método de la observación, señores estudiantes, ha sido el primer método utilizado por los científicos que desde Platón, Aristóteles lo planteaban, ¿no? Y que hoy en día y en la actualidad continúa siendo un instrumento universal y un método de observación que permite conocer la realidad mediante la percepción directa de ciertos entes y procesos, para lo cual debe poseer el investigador ciertas cualidades que le van a dar un carácter distintivo a poder recabar información, obtener información, visualizar ciertos procesos observativos que le den pues carácter de respuesta a ciertas acciones problemáticas planteadas. Luego entramos al método de la medición. Como bien ustedes saben, una cosa es observar, ver y anotar, y otra cosa es medir. Ya la medición es pues la asignación de valores numéricos a determinadas propiedades del fenómeno. Puede ser del 100%, el 60% solamente desarrolla una producción al 100% en la fábrica, y el resto de los trabajadores difiere entre el 20-30%. No todos producen al 100%. Entonces existe un vacío, por decirles, ¿no? Estoy asignándole un valor numérico a determinadas propiedades fenomenológicas, investigativas que estoy desarrollando. O como también puedo relacionar de que en la gestión 2018, la empresa que estoy estudiando ha tenido un desarrollo y crecimiento comercial del 95%. Ahora con el COVID-19, ese crecimiento de comercialización ha bajado a un 60%. Entonces, ¿qué nos hace entender esa metodología de la medición? Es un procedimiento estadístico que me hace ver con claridad el porcentaje de ascensión o reducción para que yo pueda analizar y determinar cuando esté arriba, por qué está arriba y qué es lo que ha hecho para que mejore. Y eso tal vez pueda utilizarlo. Entrando al método descriptivo, se analiza, se registra e interpreta las condiciones que se dan en una situación, un momento determinado. Primero, yo como investigador
viendo el proceso descriptivo, voy a analizar el problema, voy a analizar el objetivo o la meta que voy a seguir en mi investigación, voy a registrar e interpretar las condiciones en que se están dando esa situación. Como ven, yo les dije anteriormente, si yo quiero obtener resultados de cierta investigación y lo estoy haciendo por decir en Punata, es el área rural. Y en el área rural difiere del área urbana, no es lo mismo. Hay ciertas situaciones sociales que cambian. Entonces, en ese método descriptivo, tengo que versar y hacer una descripción primero de la situación social donde se plantea el de recoger datos. Mientras que el método comparativo es contrastar situaciones y hechos con otras empresas, puesto que esa otra empresa puede tener algunos detalles que mejoren el proceso de la empresa que estoy estudiando y lo puedo plantear como posible solución. Luego hablamos del método causal, que pretende pues encontrar relaciones causa y efecto. La causa, mejorar el desarrollo y crecimiento comercial de la empresa. El efecto, ¿cómo lo voy a hacer? Reduciendo el costo del producto y mejorando su proceso, ¿no? Entre variables existentes. ¿Cuáles son los pasos generales del método empírico? Primero tenemos que, en forma convencional, identificar pues el problema de investigación. Yo, investigador, tengo que tener bien claro cuál es mi problema de investigación. Lo primero que tengo que hacer. Luego tengo que establecer mis objetivos de investigación para llegar a esa formulación de la hipótesis, ¿no? En la hipótesis, ¿qué es la posible solución que voy a plantear a mi investigación con una prueba de hipótesis o resultados que es el trabajo de campo? Según la formulación de Nell Salkins, decía, ¿no? La formulación de un problema identifica el desarrollo de una situación patética generalizada en una necesidad. Pero esa necesidad la tenemos que identificar bajo ciertos factores importantes que la sociedad requiere para que luego yo, investigador, establezca mi objetivo y desarrolle lo que llamamos nosotros la formulación de la posible solución de la investigación, o sea, la hipótesis. Luego, tengo que lanzar mis encuestas, mis entrevistas, ¿para qué? Para recopilar información y poder ver qué es lo que me manifiestan esas encuestas, qué resultados tengo referido pues al problema que estoy planteando. Entonces empiezo a recopilar información y a procesar para que mi posible solución sea realmente verdadera, vaya en el contexto epistemológico que estoy planteando. Por eso es importante trabajar con la hipótesis, con la posible solución, porque ya me guía hacia lo que voy a proponer en el proceso de una tesis. Reconsiderar la teoría o refutar, como también sacar conclusiones. Las ciencias empíricas y las ciencias formales. Señores estudiantes, las ciencias empíricas, en virtud del tipo de método que es seguido para alcanzar el conocimiento científico, se puede establecer una primera distinción entre las ciencias formales, que se caracterizan por el empleo del así llamado método axiomático, ¿no? Las ciencias formales, ese método axiomático investigativo, y las ciencias empíricas o fácticas, ¿no? Que es el empleo del método empírico, lo que yo sé. Mientras que las ciencias formales resultan pues el conocimiento de haber pasado un estudio. Por ejemplo, a ver, Johnny Montaño Luna, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Una consulta, a ver, yo le pregunto, en las ciencias formales, usted para aprender la tabla de multiplicar ha tenido que aprenderse de memoria, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Y ha tenido que desarrollar ese conocimiento y hasta ahora lo está manejando, ¿no es cierto? Sí. Ahora, el saludar todas las mañanas a sus papás al levantarse, ¿es una ciencia formal o una ciencia empírica o fática? Formal. A ver.
Mm, No sería formal porque, bueno, Está dentro del contexto de la relación empírica. ¿Por qué les digo? Porque es algo que nosotros lo hemos aprendido desde que nacemos. Por decirles, ciencias formales es cuando llegamos a segundo medio, tercero de secundaria, si no me equivoco, o cuarto de sí, tercero de secundaria, y desarrollamos Baldor, ¿no es cierto? La factorización, ¿se acuerdan? sí, licenciado. Y tenemos 10 casos que hay, que el factor común, trinómico cuadrado perfecto, todos esos casos tenemos que aprenderlos. Pero ¿esas son ciencias formales o no? Sí, Son ciencias formales. Ahora, el que usted tenga apego hacia una muchacha que le gusta, ¿es una ciencia formal o es una ciencia empírica? una ciencia empírica. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es su tema de trabajo que está haciendo? La migración de los venezolanos. Perfecto. La migración de los venezolanos es el concepto que usted tiene y algunas experiencias que ha vivido, ¿no es cierto? Sí, Ese es empírico. Pero cuando ya empieza a investigar, a sacar de libros, ¿por qué se da la migración? ¿Por qué crea problemas sociales en un país? ¿Por qué desvirtualiza el contexto de lo que viene a ser la parte social? ¿Por qué tenemos muchos problemas en las fuentes laborales donde más les dan crédito a los venezolanos porque cobran menos y al que es habitantes exantes del Estado plurinacional lo vota? ¿Estamos haciendo una ciencia formal o una ciencia empírica? una ciencia empírica, licenciado. O formal. ¿Por qué formal? Porque investigamos, vemos estadísticas, estándares, vemos cuántos de nuestros colegas bolivianos han sido votados de sus trabajos y a los venezolanos les dan porque cobran la mitad. Eso tenemos que ver, por eso tenemos que entender qué es empírico y qué es formal. Luego aquí les muestro un cuadro comparativo. Muchas gracias, Johnny Montaño. Gracias, gracias. Nada, licenciado. Les muestro un cuadro comparativo entre lo que es la ciencia empírica y la ciencia formal. Viendo el aspecto de objeto, fuente, prueba y utilidad. Bajo lo que es el objeto, la ciencia empírica, realidad sensible, lo que tenemos ahí adentro. Y la ciencia formal es una abstracción de conceptos, de relaciones que las hemos ido adquiriendo. En lo que respecta a la fuente, la ciencia empírica es la experiencia, mientras que la ciencia formal es el razonamiento, lo que nos hace entender y comprender lo que nosotros planteamos, pero no lo hacemos porque hemos aprendido o porque hemos recibido como experiencia, sino porque hemos investigado y realmente nos hace ver que hay ciertos problemas. Por ejemplo, el feminicidio, bajo el razonamiento de la fuente, podemos decir de que hoy en día el feminicidio ha crecido extremadamente y ha llegado hasta un 85-88%. Y esa es una realidad. ¿Y cuál es la realidad? Son los datos estadísticos. ¿No? 8, la prueba. La ciencia empírica es la confirmación o refutación, sí. ¿Por qué? Porque son situaciones sociales subjetivas de la población. Como les dije, yo puedo tener una investigación de encuesta en Punata que me va a expresar ciertos resultados que no va a ser lo mismo acá en la ciudad de Cochabamba. ¿Por qué? Porque difiere lo rural con lo urbano. Entonces, en una investigación tengo que ver esas cosas, tengo que analizar. Asimismo, las ciencias empíricas las tengo que ir contextualizando bajo ciencias experimentales. ¿Por qué experimentales? Porque en la investigación ustedes, señores estudiantes, tienen que lanzar preguntas para ver cuáles son los resultados y no esperar que la población les lance preguntas. Tal vez tengan necesidades, pero ustedes como investigadores tienen que establecer que esas encuestas vayan bajo ciertas preguntas cesadas o abiertas, pero experimentales para obtener información. Porque todas las ciencias experimentales son pues empíricas, pero no todas son
experimentales, ya que pueden utilizar también métodos de verificación distintos, ¿no? Como les decía, preguntas abiertas, preguntas cerradas. Preguntas abiertas por decir, ¿qué es lo que opina usted? ¿Está de acuerdo de su respuesta? Y las preguntas cerradas, ¿usted está de acuerdo? Sí, no, listo, nada más. Eso es lo que tenemos que ir viendo en nuestro contexto de lo que viene a ser. Luego la división de las ciencias empíricas, que se establecen en ciencias naturales, que ocupan del mundo físico, las leyes, la universalidad, las ciencias sociales, que se refieren pues al ser humano, que contextualiza ofrecer leyes tan objetivas como las anteriores, ¿no? Donde se los va clasificando. En las ciencias sociales, como les digo, si nosotros hablamos del Estado plurinacional de Bolivia, vamos a ver que de acuerdo a las características somos un país, un Estado plurinacional, multiétnico y pluricultural, bajo tres contextos bien marcados, ¿no? El occidental con los aymaras, el central o de los valles, los quechuas, y el del el lado oriental, los tupi-guaraníes, ¿no? Entonces, ese contexto de las ciencias sociales cambia. ¿Por qué? Por la misma acepción. El del occidente no tiene las mismas características al del oriente. Cambia, varía. Entonces, como investigadores, ustedes tienen que analizar esos aspectos en lo que son las ciencias empíricas. Y en eso, por ejemplo, en las ciencias sociales van a destacar la economía, la psicología, la sociología, la antropología y la pedagogía. Mientras que en las ciencias naturales, la física, la química y la biología. Dentro de la aplicación del método empírico en el campo de la educación, hay suficiente mobiliario, ¿no?, en relación a la cantidad de alumnos por aula. O como también que la alimentación que se les entrega a los alumnos sea nutritiva. Es una aplicación empírica. O que la cantidad de docentes existentes en los establecimientos cubran las necesidades, ¿no?, de los estudiantes. Son aplicaciones de métodos empíricos en el campo de la educación. Pero a esos métodos entramos a lo que es el método teórico. Señores estudiantes, voy a hacer un pequeño acto y explicarles. Les he lanzado por el WhatsApp 4 prácticas que lo vamos a hacer. Vamos a desarrollar, pero vamos a ir viendo lo que es el método teórico. Pero los voy a dividir en grupos en la siguiente clase, ¿ya? El método teórico, descubrir en el objeto de investigación las relaciones esenciales y las cualidades fundamentales que no han sido detectadas. Es más investigativo, más experimental, más sensoperceptual. Por ello se apoya básicamente en procesos de análisis, descomposición en su parte, síntesis, la inducción, deducción, son métodos que se destacan. Y esta investigación teórica va pues y refleja esas relaciones esenciales existentes, ¿no? Como les digo, no puedo yo hablar de una investigación que he hecho generalizada, por decirles en Punata y aquí en la ciudad, de igual manera, no, tiene que estar diversificada. ¿Por qué? Porque la zona urbana con la rural difiere en ciertas características. Por eso que el producto tiene que identificar un estudio, un análisis en el método teórico. Es una relación donde deben considerarse dentro de esas tareas para desarrollar una investigación teórica diversificada, ¿no?, bajo ciertas problemáticas que plantean el área rural y el área urbana. No es lo mismo. Los métodos teóricos que tenemos: análisis, síntesis, abstracción, concreción, inducción, deducción, método histórico y método lógico. Los métodos teóricos son aquellos que permiten revelar las relaciones esenciales de ese objeto de investigación, ¿no?, y son fundamentales para la comprensión de hechos y formulación de hipótesis. Bueno, históricamente no podemos decir nosotros que dentro de ese contexto hablamos del análisis. El análisis son los factores que separan en partes ese concepto para luego medir y ver cuán real y cuán objetivo es, porque la síntesis ya los utiliza para desarrollarlos, unificarlos y conceptualizarlos. Los métodos teóricos son aquellos que permiten
revelar las relaciones esenciales del objeto de investigación, bajo ciertos hechos, ¿no es cierto?, que establece. Muy bien, aquí vamos a hacer un alto y en la siguiente parte vamos a entrar a lo que es la práctica. Por favor, han entrado 26, no se olviden, en 8 minutos ingresan los 26, ¿ya? Muchas gracias, permiso.